gusto y un gozo poder estar aquí en medio de ustedes. Justamente en estas semanas estamos tomando unas vacaciones junto con mi esposa y en virtud de esto, muchas gracias hermano, y en virtud de esto pues quería venir a visitarlos, ya que desde el primer momento que he llegado pues les tenemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Así que en principio pensaba simplemente aparecer junto con mi esposa, pero me pareció quizás necesario por lo menos mencionarlo a Constantine. Y no sé si fue una buena idea, porque ahora me toca predicar en estos días de vacaciones. Pero es algo que no podemos decir que no, sobre todo ya que predicar es un privilegio. Somos instrumentos, somos vasos de barro, simplemente que como portavoces para compartir la palabra de Dios. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y un gusto poder saludarles, y también saludos de parte de mi esposa, quien lamentablemente en esta oportunidad no puede estar. Ayer ya a mitad de noche se comenzó a sentir un poquito mal y amaneció bastante cansada, sin dormir bien y con mucho malestar, entonces no iba a poder hacer el viaje de poco más de hora y media. Entonces estar aquí, sonriente, feliz, como debería estar, entonces creo nos pareció mejor que quede en casa a descansar, y no le iba a decir a Constantine, por favor, que predique el pastor en última hora, entonces había que tomar la responsabilidad y venir. Así que en esta oportunidad, pues hermanos, voy a estar compartiendo el mensaje en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 7. El título de este sermón es El mayor de los escándalos. El mayor de los escándalos. El Evangelio según Lucas, capítulo 7. Tengan ahí sus Biblias abiertos, y yo no tengo problema tampoco en señalar. Si tienen algún dispositivo también donde tienen la aplicación de la Biblia, pues también lo pueden abrir allí. Lucas capítulo 7. El mayor de los escándalos. Permítame hacer una oración y así comenzar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, Señor, en este día, un día glorioso, un día para disfrutar muchísimas bendiciones, y de una manera especial este momento de adoración, donde nos apartamos de tantas cosas, Señor, que llaman la atención a nuestro corazón, que quieren quitar, Señor, de nosotros lo más importante. Queremos, Señor, por lo tanto, apartar este momento para ti, encontrarnos contigo, sea por medio de las oraciones, por medio de los cánticos, la lectura y sobre todo la exposición de tu palabra. Así que, oh Dios, honrando lo que hizo tu Hijo Jesucristo y por medio de la intervención de tu Santo Espíritu, te rogamos que en esta oportunidad tú nos asistas de tal manera que podamos estar atentos a tu voz. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Utiliza el vaso de barro, Dios, para hablar a tu pueblo, y que todos nosotros no únicamente seamos edificados, sino seamos estimulados al amor y a las buenas obras, pero sobre todo a contemplar, a apreciar la belleza del Evangelio y aquel que vive por los siglos de los siglos, en la belleza de su carácter, en la belleza de su amor, en la belleza de quién es, y a crecer en ese maravilloso amor que tú has puesto en nuestros corazones, contemplando y conociendo mejor aquel que murió por nuestros pecados y que está sentado a la diestra tuya. Así que, bendito Dios, ayúdanos en esto y ayúdanos a poder cumplir este objetivo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos, hermanos y amigos, en el caso de que te inviten a una reunión muy importante. Probablemente alguno habrá gustado de esto o un tipo de reunión similar. Y en esta reunión, hermano, amigo, donde estén las personas más ilustres de esta comunidad, donde todo lo que allí pase, sea bueno o malo, en esta reunión será noticia en los medios. Es decir, es una reunión muy importante. E imagina que en esta reunión tú seas el invitado o la invitada especial. Y todos, por lo tanto, estarán expectantes de tus palabras, de tus acciones, de cada movimiento que tú realices en esta reunión. Y en esta reunión es una especie de examen
para ver si tú puedes acceder a las clases más altas. Según esta reunión, donde tú serás el invitado, la invitada especial, todo se evaluará para darte finalmente un puntaje según la élite que se reúne allí. Y esto te permitirá, por consecuencia, escalar y acceder a las clases más altas. En la reunión, como podría ser, todos beben, todos comen y gozan de la reunión. Todo está a pedir de boca, como podremos decirlo, hasta que finalmente ocurre algo inesperado, algo que te involucra a ti y que te pone en serios aprietos. Y ahora, en esta reunión donde tú eres el invitado especial, ¿qué decir? ¿Qué hacer frente a esto que acontece? ¿Qué hacer frente a lo inesperado, ante aquello en que te pone en una posición incómoda, donde todo el mundo comenzará a verte? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Pues esta es la escena. Y esto mismo, hermanos y amigos, es lo que ocurre en el pasaje que leeremos a continuación, pero con respecto no a ti, sino con respecto a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la invitación donde fue invitado para estar y tener una mesa, un banquete con personas ilustres. Miren conmigo, por favor, ahí en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. En el Evangelio según Lucas capítulo 7, versículo 36 y 50. Y como dije al inicio, el título de este sermón es El mayor de los escándalos. Leo, Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Veamos como primer punto una invitación de sociedad. Una invitación de sociedad. Esta porción de la Escritura, hermano y hermana, comienza con la mención de que nuestro Señor Jesucristo fue invitado por un fariseo llamado Simón. Y se nos dice que este Simón rogó, es decir, pidió insistentemente a Jesús para que aceptase su invitación y vaya a casa de este hombre llamado Simón. Y como veremos, esta rogativa o insistencia
por parte del fariseo Simón no respondía tanto a su interés por tener el privilegio de recibir al Cristo en su casa, sino que era un interés de curiosidad por conocer más de este predicador itinerante que estaba comenzando a ganar popularidad. Por lo que Cristo, para Simón, venía a ser un objeto de indagación y análisis como un nuevo personaje popular que estaba apareciendo en Galilea. Seguramente muchos fariseos en ese momento no querían relacionarse con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 34, Jesús era conocido como hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué tipo de hombre es este? Esta es la imagen que muchos de ellos tenían de Jesús. Por lo que muchos líderes y hombres importantes y moralistas de Israel no querían saber absolutamente nada de este hombre. No obstante, algunos pocos todavía de este grupo de fariseos y escribas, por curiosidad escéptica y por estar siempre al día con las últimas novedades que ocurre en la sociedad, quieren tener contacto con Jesús. Pues sin quererlo necesariamente, Jesús estaba comenzando a ganar fama por todo lo que él venía haciendo. Y esto lleva a Simón, por lo tanto, a insistir, a rogar e invitar a Jesús a que entre a su casa y comience él a hablar y la gente a escucharlo. Y es interesante, hermanos, que no confundan este pasaje que hemos leído con el pasaje de otro Simón, que es el leproso, no Simón el fariseo, sino otro pasaje que se encontraría en Marcos capítulo 14, donde hay similitudes, pero es diferente. Ese pasaje de Marcos capítulo 14, que también se ve en los textos de los otros evangelios, es al final, casi al final del ministerio terrenal de Jesús, como que en la última semana. Sin embargo, este episodio ocurre al inicio, casi al inicio. Por eso vemos a Jesús ganando cada vez más popularidad. Por eso hay diferencias entre que muchos lo rechazaban porque se juntaba con esta clase de gente pecadora, comía abiertamente. Sin embargo, la otra parte de la otra narración con este Simón el leproso ocurre mucho más adelante. Ahí sí hay un total rechazo de Jesús. Por lo tanto, como dije, no confundamos ambas historias. Así que conociendo las intenciones de Simón, porque para el Señor Jesús nada se le escapa, nuestro Señor acepta la invitación. Y es interesante esto, porque el Señor Jesús conoce la intención detrás de la invitación, no obstante, acepta la invitación. Esta invitación, aunque no con las mejores intenciones, parece en principio nada hostil. Tanto así que Simón se dirige a Cristo ¿de qué manera? ¿Con qué título? Maestro. Lo llama maestro. Así que esta invitación es cordial, incluso es una invitación, como dije al inicio, es una invitación de sociedad. Es una invitación que reuniría a gente importante, gente ilustre, sus amigos del fariseo, gente que también practica la ley, gente pudiente, gente con cierto dinero dentro de la sociedad. Y el invitado especial en este lugar va a ser nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Todos allí quieren escuchar qué va a decir este hombre. Todos con sus ojos indagadores quieren ver cómo se comporta Jesús en sociedad. A ver si sabe utilizar los 7 cubiertos. A ver si sabe utilizar la copa, si sabe oler correctamente el vino. A ver cómo se comporta en medio de esta gente educada, esta gente de alcurnia, esta gente que ha leído mucho, que conoce mucho, que sabe de todas las cosas. Quieren conocer más de cerca por qué este hombre, el hijo del carpintero, está alcanzando fama, está alcanzando notoriedad. Y su fama es tan grande hasta este punto que un fariseo tiene que insistir, tiene que rogar a Jesús para que acepte su invitación. Es decir,
le lleva esta fama de Jesús que está ganando sin intención de Jesús a un hombre de ocupación de fariseo, un hombre muy religioso, a pedir que Jesús forme parte ahora de este círculo. Así que el banquete se desarrolla en la casa de este hombre. Y este lugar donde se desarrolla el banquete es un patio grande. Es decir, lo que implica que Simón era un hombre con mucho dinero. No todos podían tener una casa así. Es un patio grande, todos pueden estar allí a gustos, todos pueden estar allí cómodos, comiendo los mejores platos, tomando los mejores vinos, todos presentando, como pasa en sociedad, sus mejores modales, presentando sus comentarios y preguntas más inteligentes, más refinados, más sofisticados, y están allí toda la gente importante de la sociedad rodeando al invitado especial. Todos tienen curiosidad de ver quién es él, qué dice, qué habla. Y parecería que Jesús está siendo probado por esta gente para ver si llega a formar parte del grupo selecto de entre todos ellos. Pareciera que se le está evaluando para ver si llega a formar parte de esta clase privilegiada de sociedad. Y segundo punto, una irrupción de inmoralidad. Segundo punto, se presenta en escena algo escandaloso. Y cuando todos están conversando amenamente, escuchando las palabras del maestro, como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo era un maestro de la enseñanza, no solamente por el título, sino que en verdad hacía una maestría del lenguaje, de la retórica, utilizando ilustraciones, alegorías, parábolas. Era un maestro para poder enseñar. Así que todos están atentos allí, comiendo y bebiendo, cuando pareciera que toda esta reunión está saliendo perfectamente a pedir de boca, ocurre algo no calculado por absolutamente nadie, a excepción del Señor Jesucristo. Ocurre algo que puede echar por tierra la admisión de Jesús al mundo de gente ilustre de alta sociedad. Y dice el versículo 37 y 38. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, y ojo cómo lo pone Lucas, ¿no? No solamente una mujer de la ciudad, sino que esta mujer era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, una vez más, una observación muy puntual, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El evangelista Lucas señala que una mujer irrumpe esta reunión, y no cualquier mujer, como bien apuntamos, sino una pecadora, nada menos que esta. Nada más contrario al anfitrión. Nada más contrario al dueño de casa, Simón el fariseo. Y nada más contrario que al resto de sus invitados, posiblemente otros fariseos, otros escribas, maestros de la ley, quizás uno que otro saduceo, aunque no se llevaban del todo bien, pero quizás también allí a la mesa. Gente, como dije, con mucho dinero, gente importante. E incluso, nada más contrario de esta mujer a la persona del Señor Jesucristo, el 3 veces santo. Y esta mujer, que era pecadora, aparece en escena, sin ser invitada, por supuesto. Ella no iba a ser invitada a este tipo de reunión. Al día de hoy, como ustedes saben, la palabra fariseo ha sido devaluado, al punto que el término, según la Real Academia, es sinónimo de ser hipócrita, ¿no? No jugamos con esta idea, tú eres fariseo, no jugamos con esto porque el término es muy fuerte, ¿no? No obstante, en el primer siglo, en el tiempo de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles, este nombre o este título representaba ¿qué cosa? Respeto, autoridad. No cualquiera era fariseo, sino solamente gente estudiada, gente importante, gente muy religiosa. No cualquier tipo de persona era un fariseo. Pablo mismo
antes de su conversión, era fariseo. Es decir, tenía un futuro brillante dentro de este grupo de personas. El título fariseo invitaba a las personas a la reverencia frente a aquellos que formaban parte de este grupo. Y si hacemos una interpretación adecuada del pasaje y del contexto histórico allí en el Nuevo Testamento, reconoceremos que nosotros, viviendo en ese tiempo, hubiéramos admirado a este tipo de gente llamado los fariseos. Sería no adecuados, caeríamos en el error si nosotros rechazaríamos de plano, en primer plano, a estas personas. No, nosotros formaríamos parte del todo el grupo de gente que tenía un alto aprecio a estas personas. Y no me malinterpreten con esto, solo advierto que no caigamos en una interpretación anacrónica, es decir, fuera del contexto histórico. Así que recordemos que estos fariseos eran personas importantes, eran personas muy religiosas. Estos personajes eran muy practicantes de la interpretación de la ley de Dios. No había gente más moralista que ellos. Por lo tanto, publicanos, prostitutas, pecadores, esta gente no iba a ser sus amigos, no iban a recibir una invitación para esta fiesta. En este grupo entonces se encontraba gente muy sincera, aunque totalmente equivocada. Pero también gente que abrazaba, por un lado, que eran sinceros en tanto que querían buscar a Dios, como Nicodemo, u otro personaje, como sería Saulo posteriormente. Pero la gran mayoría era gente que vivía de las apariencias. Pero entre estos extremos, entonces, encontramos entre aquellos que son fariseos y aquellos que son contrarios a ellos. Fariseos eran arrogantes, creían que por medio de sus méritos ellos podrían acceder, podrían cruzar las puertas del cielo. Es decir, tengamos presente qué tipo de personas eran estos. Y entonces leemos que el evangelista Lucas, como buen historiador, nos sigue relatando el espectáculo que tenemos enfrente. Por un lado vemos a Simón el fariseo y sus amigos, fariseos también, y allí el grupo, entre ellos, como diría Sujel Michelin, la Gestapo de la moralidad, espero que entiendan este término de Gestapo, que eran la policía que cuidaba en la Segunda Guerra Mundial, cuál debería ser la actitud entre los nazis verdaderos arios. Pero allí estaba entonces la Gestapo de la moralidad, cuidando que todas las cosas tienen que ir de una manera perfecta, conforme a la moralidad del tiempo. En medio de ellos, el objeto de análisis. ¿Quién es el objeto de análisis y el objeto de estudio en medio de todos ellos? Jesucristo. A ellos están analizando, a él están analizando, a él están estudiando para ver cómo se comporta, qué dice, qué hace. Y por el otro lado, tienes a los fariseos, tienes a Jesús, y por otro lado irrumpe descaradamente en la escena y se cola en el lugar donde nadie le había invitado, una mujer. Y dice la Escritura que esta mujer, que era pecadora, se puso detrás del Señor Jesús, a sus pies, llorando. Y ella, allí llorando, comienza a regar con lágrimas sus pies y los enjuga. Es un término bonito, ¿no? Enjuga con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La expresión de estas palabras es que ella lo hacía de una manera constante, no paraba de hacer esto. No es que lo hizo y como que se levantó. Ella continuaba allí llorando, regando con lágrimas sus pies, enjugando con sus cabellos sobre sus pies. Los besaba a cada momento, a cada instante. No paraba, nadie podía quitarle de ese lugar. En ese lugar y en ese tiempo, como algunos podrían haber estudiado o visto, en ese tiempo no había sillas como las que tenemos al día de hoy, donde todos nos sentamos en una mesa y todos en sillas. En ese tiempo no había sillas como las que tenemos al día de hoy. Las mesas no eran altas, tampoco. Eran bastante bajas, lo suficiente como para que los invitados que estaban sentados
sobre el suelo, puedan acercarse a recoger con las manos la comida. Los que participaban en este tipo de comidas estaban sentados también de una forma diagonal, es decir, se sentaban, se reclinaban, estaban como que con un brazo recostado y con el otro brazo un poco más libre para poder tomar los alimentos. Entonces, estos se sentaban de forma diagonal, como dije, con el brazo para poder sostenerse sobre el suelo y con el otro tomar la comida. Los pies estaban reclinados, pero tirados hacia atrás, y no era adecuado poner los pies, por lo tanto, delante. Todos sentados en esa reunión, de esa manera, diagonal, con brazo apoyado el suelo y con el otro estirando. Y todos así rodeando el lugar donde estaba la comida para que todos puedan conversar, para que todos puedan compartir, para que todos puedan disfrutar lo que allí estaba servido. Y la mujer que era pecadora entra sin permiso a la casa que jamás hubiera sido admitida. Pero a ella no le importa que no le hayan invitado. Lucas no nos da los detalles de esta mujer, no dice mucho de su pasado. Hay estudios al respecto para ver quién era, pero no sabemos en realidad con total claridad quién era. El único dato que se nos señala de esta mujer es que es pecadora. Se llama María y que es pecadora. Ya es un escándalo, por un lado, que una mujer entra a un lugar donde no ha sido invitada. Es una reunión de hombres, es una reunión de padres de familia o una reunión de simplemente varones, hombres importantes de la sociedad. Y es un escándalo en ese momento, en ese lugar, en ese contexto, que una mujer entre e interrumpa ese lugar de hombres. Y es doblemente un escándalo que una mujer, por ser mujer, entre en una reunión donde no ha sido invitada. Es mujer y no ha sido invitada a la fiesta. Hay un doble escándalo, pero es un mayor escándalo que aparezca una mujer pecadora en una reunión de sociedad, en una reunión con gente muy moral, con gente muy correcta. Una mujer de estas características. Es un escándalo que aparezca donde no ha sido invitada. Es un doble escándalo que sea mujer por el hecho de ser mujer. Y es totalmente escandaloso que una mujer con estas características aparezca en medio de gente pulcra, en medio de gente santa, en medio de gente muy moral. Y la mujer desconoce todo lo que está ocurriendo. ¿Quiénes son estas personas? No. La mujer sabe muy bien quiénes son. Sabe todo esto. Sabe que no es invitada en esta casa. Sabe que es menospreciada por este grupo de hombres y por el resto de la sociedad. Y sabe que su irrupción va a ocasionar un desagrado y un malestar en esa reunión. Ella sabe todo eso. Pero aún con todo eso, ella, en su corazón, en su mente, ella no aguanta más. Probablemente ella ya había visto y escuchado a Jesús. Por eso es que entra de esa manera. Quizás hasta permanecía ella oculta a cierta distancia, sigilosamente siguiendo al Señor Jesús por donde Él iba. Pero hasta ese momento ella no se había acercado a Jesús. Pero ya en ese momento ella no aguanta más. Ella ya no resiste lo que hay en su corazón. El peso y el pecado y la necesidad de perdón terminan por derrumbar a esta mujer. Y antes que su pecado termine en ella de erosionar lo poco que le queda de vida en ella, ella corre y desesperadamente rompe las barreras del convencionalismo social, de la vergüenza, del temor, del miedo, y se postra delante del Señor Jesús. Pongámonos en el caso de esa mujer. Esa mujer no sabemos su pasado, solo sabemos que es pecadora, una mujer que ha vivido en inmoralidad.
Y todo eso está sobre ella. Ha escuchado de Jesús. Sabe que Él es el 3 veces santo. Sabe que Él es el Mesías prometido. Y sabe que ese lugar no es para cualquiera. No es para ella. Y sabe quiénes son esa gente. Pero el peso de ella está por destruirla. Y antes que termine de destruirla, ella corre hacia el único lugar donde puede encontrar salvación y perdón de sus pecados. A diferencia de Simón y sus invitados, esta mujer no tiene curiosidad intelectual por Jesús. Ella ama a Jesús. Ella sabe que Jesús es el Señor, el Salvador de este mundo. Pero a pesar de su vergüenza, pero a pesar de su temor, ella se lanza, se entrega por completo a los pies de Jesús. Y desde que se postra delante de él, ella no deja de besar los pies de Jesús mientras llora inconsolablemente. Y las lágrimas, como bien es notorio, caen sobre los pies de Jesús. Y ella, con la dignidad por los suelos, sin importarle nada su dignidad, comienza a soltar sus cabellos y comienza a enjugar sus pies. Y a ello derrama todo el perfume de un costo muy alto sobre los pies y sigue besándolo. No lo sabemos. Pero si esta mujer era prostituta, no dice el texto y no hay pasajes paralelos que señalen que esto sea así. No lo sabemos. Pero si esta mujer era prostituta, por la referencia a su inmoralidad, posiblemente haya adquirido el frasco de alabastro con perfume como producto de su trabajo. Además que posiblemente lo usaba como herramienta para él mismo. Y todo ello, todo ese perfume, lo derrama a los pies de Jesús. Toda su dignidad a los pies de Jesús. Todo su amor a los pies de Jesús. Todo lo que ella poseía, porque era un frasco de alabastro carísimo, que había dedicado a otras cosas, ahora está entregado, derramado a los pies de Jesús. Además, el cabello que era un signo de honra para una mujer, como dije, se lo suelta. Y con ella usa, a modo de toalla, para enjugar los pies polvorientos, sucios, de nuestro Señor Jesús. Durante gran parte de esta vida, esta mujer estaba viviendo al margen de la sociedad. Como pecadora, la gente lo sabía, Simón lo sabía, los fariseos lo sabían, los hombres lo sabían, las mujeres lo sabían. Durante gran parte de su vida esta mujer era tildada de lo que sea, juntamente de pecadora. Ella era apuntada y menospreciada por los hombres y también por las mujeres. Ella no iba a poder tener una familia feliz, por decirlo así. No iba a formar parte de una sociedad común y corriente. Pero en ese momento a ella ya no le importa. No se esconde que la vuelvan a seguir señalando, aparecer de esta manera en escena. Hasta ese momento posiblemente ella ha sido objeto de muchos abusos. En su mayoría posiblemente de hombres y también de mujeres. Y sus experiencias le llevaron a sumirse en el pecado. Hasta que finalmente apareció Jesús. Apareció su Señor. Ahora su vida y su conciencia se reduce a ese momento. Se vuelve una especie de eterno presente en simplemente quedar allí y permanecer allí segura, protegida, amada. Si esta mujer era pecadora, ella había entendido el amor de una manera diferente. El amor por dinero, el amor por un momento, por un instante. Pero ahora ella vive en ese eterno presente de un amor que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento. Ahora ella quiere vivir allí a los pies de Jesús,
adorar a Jesús, amar a Jesús y rogarle y rogarle y rogarle por salvación y perdón de sus pecados. Y de pronto, de un momento a otro, se genera la tensión. Todos están tranquilos y aparece esta mujer y ahora todos en silencio, un silencio incómodo. Se crea la tensión, todos quedan mirando como que espantados la escena. Todos en el patio y todos a la mesa observan este acto digno de vergüenza. El dueño de casa, Simón el fariseo, mira esa escena, espera que el invitado especial haga algo. Haz algo, por favor. Echa a esta mujer. Expulsa a esta mujer. ¿Cómo se atreve esta mujer, esta inmoral, a interrumpir esta reunión de gente correcta, de gente de bien, de gente de clase, de gente de sociedad? ¿Cómo se atreve esta? Dice el versículo 39. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí. No dijo de manera verbal y audible que se escuche, sino dijo para sí, en su corazón y en su mente, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón, haciendo honor a su fariseísmo, es muy correcto y no dice nada en ese momento, esperando que Jesús actúe. Pero por dentro, al mismo tiempo, está despotricando, no principalmente contra la mujer, sino contra Jesús mismo. Como buen fariseo, no se reconoce como pecador. No ve su pecado, sino que tilda a la mujer de tal. Pero aún peor que eso, el menosprecio mayor recae no sobre la mujer, sino sobre Jesús. Los pensamientos ocultos de su corazón revelan cuál era la verdadera opinión que tenía sobre el Señor Jesús. Simón, el fariseo, no reconocía a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. A lo mucho lo podría reconocer quizás como un profeta, pero aún así no lo creía del todo hasta que concluyó que finalmente no era un profeta. Si fuese profeta, conocería quién era esta mujer. Esta acción por parte de Simón sí podría constituirse, hermanos y amigos, un escándalo mayor. El escándalo no de la mujer, sino el escándalo de Simón el fariseo. ¿Por qué? Pues teniendo al Hijo de Dios en su casa, a su mesa, y tratarle con tal menosprecio, con tal desprecio, ¿cómo no se podría considerar el mayor de los escándalos? Tienes al Hijo de Dios ahí y le desprecias desde el fondo de tu corazón, no solo a la mujer, sino al Hijo de Dios mismo. Eso constituye el mayor de los escándalos. Desde el inicio fue tal el desprecio de Simón a Jesús que ni siquiera hizo los actos más básicos y convencionalismos sociales aplicados a quien era su invitado especial. Ni siquiera entre sus invitados, otros fariseos también, hubo alguien que se dignara a darle un pequeño gesto de atención a Jesús. Y mucho menos el dueño de casa. ¿A qué me refiero? Cuando tenías un invitado, y más si era especial en ese lugar, pues podrías lavar sus pies, porque era una región muy desértica, había mucho polvo. En todo caso, si tú no lo podías hacer, pues si tenías dinero y tenías esclavos, que tu esclavo lo haga, lavar los pies de tu invitado. Pero no hay cosa como esta en Jesús. No se le ofrece esto a Jesús. Además, cuando recibías un invitado, lo recibías con un beso, con un ósculo santo, y así le dabas la bienvenida a casa. Y también se le agregaba un poco de aceite sobre los cabellos a tu invitado por causa del clima seco y del viento solano del lugar.
Estos aceites servían a modo también de hidratación sobre el cabello. Sin embargo, no hay ninguno de estos gestos hacia Jesús, el supuestamente invitado especial a la fiesta. Más bien, ¿qué hay? Hay un total menosprecio y una falta de atención más básica en la persona de Jesús. Solo buscan en Jesús, ¿qué cosa? Descubrirlo intelectualmente. Hay escepticismo para ver qué tipo de persona es este hijo de carpintero. Este hijo de una mujer que tiene cuestionamientos, pues se encontraba embarazada antes de estar con el esposo. Hay pasajes que dan a entender esto que es así. Solo tienen curiosidad por este hombre, sin instrucción, hijo de carpintero, pero que tiene cierta capacidad de hablar y tener cierta notoriedad y fama. Y como dije, el pensamiento de Simón se desvela, en el pensamiento de Simón se desvela su intención y su menosprecio. Y mientras que Jesús, conociendo sus pensamientos, porque no hay nada oculto para el Hijo de Dios, con una total calma, con una profunda misericordia, ya no solo hacia la mujer, sino hacia Simón mismo, quien le menosprecia, el maestro le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Jesús está viendo su corazón. Está viendo el rechazo, el desprecio que tiene. Porque Simón le dice, no le dice maestro, sino si fuera profeta, conocería a esta mujer. Tiene un desprecio de Jesús, pero el Hijo de Dios, con una profunda misericordia, con una profunda paciencia, condesciende con Simón y le lleva, por medio de esta parábola, a razonar con él. Y le da tiempo a que reconozca su pecado y su error, y reconozca que quien que tiene en casa es nada menos que al Hijo de Dios. Y le dice el Señor Jesús, versículo 40 al 43, Simón, una cosa tengo que decirte. Y miren la hipocresía. Y él dijo, di maestro. Pero en su corazón, ¿cómo le decía? Si fuera profeta. Pero de manera hacia afuera le dice, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso, creo, tal vez, quizás. Es decir, cuida muy bien sus palabras, porque hubiera podido decir, obviamente, Señor, al que pues más se le perdonó. Pero él dice, pienso, tal vez, quizás. Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Con esta parábola, Jesús muestra a Simón su doble equivocación. Por un lado, le muestra que ciertamente Jesús conoce el carácter de esta mujer. Sabe quién es esta mujer. Sabe que tiene deuda con Dios mismo. Sabe que es pecadora, que está rendida a sus pies y sabe quién es. Y también al mismo tiempo le muestra que él, el Hijo de Dios, conoce los pensamientos más ocultos del corazón de Simón. Simón estaba cavilando, estaba pensando, si fuese profeta. Y Jesús, al contar esta parábola, le dice, mire, yo conozco lo que tú estás pensando. Yo conozco lo que hay en tu corazón y conozco el menosprecio que tienes hacia mí. Y conozco a esta mujer. El punto de nuestro Señor queda claro entonces con esta corta parábola, pues no es la cantidad de deuda lo que tiene que considerarse, sino el perdón de la deuda por parte del acreedor. Porque los dos, tanto el que debe 500 como el que debe 50 denarios, ninguno de los dos tiene con qué pagar. No tiene recursos para afrontar esta deuda, y en ese sentido los dos están en la misma condición, están endeudados y no tienen cómo afrontar esto. Pero la misericordia del acreedor, en este caso representando a Dios o al Hijo de Dios, es grande y perdona igualmente a los dos. No importa si uno debe 1000 o 500 o 1 millón
y el otro debe 1 o 500, no importa. Los dos tienen deudas y los dos van a sufrir las consecuencias de la deuda, porque los intereses van a comenzar a subir diariamente y va a ser peor todavía la deuda. Pero a los dos decide perdonar igualmente. ¿Cuál de ellos le amará más? Pregunta el Señor Jesús. Pienso que aquel a quien perdonó más. Simón reconoce que aún el deudor menor es perdonado. No le quedaba otra, la pregunta era bastante clara. Y reconoce también Simón que aún éste debería amar por haber sido perdonado. Los dos deberían amar, finalmente. Sin embargo, parece que él no termina de ver su pecado. Tanto así que es posible que él, juntamente con el resto de los fariseos, están juzgando a Jesús por perdonar pecados allí en el versículo 49. ¿Cómo puede perdonar pecados? Siguen ellos sin ver finalmente su propio pecado. Y su pecado mayor es que no terminan de reconocer a quién tienen delante de ellos. No terminan de reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas, ante quien deberían ellos, al igual que la mujer, postrarse a sus pies. Todos ellos deberían hacer fila detrás de la mujer para besar los pies de Jesús, pero no es el caso. Ellos están, por un lado, en lo correcto, cuando dejan ver que solo Dios es quien perdona pecados. Pero están infinitamente equivocados y alejados de la verdad cuando no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, tiene la autoridad de perdonar pecados. Ahí, hermanos y amigos, el escándalo o el mayor de los escándalos en tener enfrente al Hijo de Dios y desconocerlo y peor aún, menospreciarlo. En esta historia, para nosotros, más allá de la parábola que Jesús cuenta a Simón, podríamos caer en pensar que es la mujer la que necesita perdón. Sin embargo, el evangelista Lucas presenta a sus lectores, a nosotros, que es Simón y sus invitados los que están infinitamente alejados de la verdad del evangelio. Tienen delante a nada a Jesús y están infinitamente lejos de esa salvación. La mujer reconoce más bien su necesidad de Jesucristo, reconoce su necesidad de perdón y ella lo recibe. Ella termina recibiendo aquello que vino a buscar, pero Simón y los demás no lo reconocen y terminan sin esa bendición del perdón de pecados. Están tan cegados estos fariseos, estos hombres moralistas, que no entienden las palabras de Jesús y no terminan de entender la analogía y no terminan de entender que Jesús, por cuanto es el Hijo de Dios, ciertamente puede perdonar pecados, ciertamente puede recibir adoración y ciertamente puede proveer reconciliación de los hombres hacia Dios. Sí puede traer sosiego a un alma tan quebrantada, tan destruida, tan magullada, como es el caso de esta mujer. Y usando como ejemplo a la mujer, Jesús busca mostrar a Simón que por más que él sea moralista, igualmente también necesita perdón de pecados. Porque le dice, y vuelto a la mujer, es decir, señala a la mujer quien está a los pies, pero se dirige a Simón. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta quien está conmigo? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.
Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús está diciendo a Simón el fariseo y a los hombres moralistas a la mesa que igualmente ellos también necesitan perdón. Así como el hombre en la parábola que debía poco, pero que también necesitaba perdón, así Simón y los demás hombres moralistas necesitaban el perdón y el reconocimiento por parte del Hijo de Dios para obtener esta salvación y vida eterna. Y no solo eso, y aún más, a diferencia de la parábola, Simón no debía a un simple hombre, a un simple creador. En la parábola hay dos personas que deben y se les debe a un hombre, a un acreedor. Pero Simón y el resto de gente que le acompañaba no debía a cualquier persona. Debían al Dios mismo, al eterno, al infinito. Ante Él tenían que pagar toda y cada una de sus deudas, lo cual era de proporciones infinitas, porque la deuda es proporcional a quien se le debe. Porque si yo, bueno, no si yo a ustedes, sino si ustedes a mí me dan una bofetada, va a ser una ofensa. Pero si ustedes dan una bofetada al rey de esta nación, la ofensa va a ser mayor. Es decir, la ofensa es la misma, pero la dignidad a quien se le mancilla es proporcional al grado a quien se le atenta. Por lo tanto, no es lo mismo que tú ofendas o peques contra un ser humano que ofendas y peques contra Dios, que es de valor infinito. Por lo tanto, tu ofensa y tu deuda va a ser proporcional a la magnitud del valor de Dios mismo. Así, por lo tanto, Simón debía una deuda que era infinita de pagar. La mujer ya había alcanzado el perdón de sus pecados por la fe en el Hijo de Dios, pero estos moralistas rechazaban grosera y escandalosamente este perdón. ¿Por qué? Porque no querían reconocer que este hombre, el hijo del carpintero, era y es en verdad el Hijo de Dios y Señor de sus vidas. Señor de sus vidas, es decir, el dueño de lo que ellos eran, le debían a Él. El espectáculo es lamentable. Ya no el de la mujer postrada a los pies de Jesús, sino de estos hombres religiosos y moralistas que tienen una vez más enfrente al Salvador del mundo, frente suyo, y no ruega ellos por socorro. Pero es más lamentable y escandaloso aún que el Salvador se tenga que dignar a mostrarles que Él es el Salvador. El amor de Jesucristo es de una manera, de un grado tal que Él tenga que condescender y razonar con esta gente para mostrarles que ellos son igualmente pecadores y necesitan de la salvación que solamente Él puede dar. Pero lo rechazan, se niegan. Dependiendo de dónde poses tu mirada para ver el cuadro que nos presenta el evangelista Lucas, podrás apreciar por un lado de la imagen una imagen sombría, llena de pomposidad, llena de religiosidad, llena de moralidad, pero al mismo tiempo carente de vida y putrefacción desde lo más hondo del alma, al punto que la mayoría de estos personajes en el cuadro no terminan de ver su desdicha y al mismo tiempo no terminan de ver la preciosa salvación ofrecida delante de sus ojos. Parecieron estos cuadros de Goya con la gente desfigurada. Sin embargo, desde otro ángulo del mismo cuadro podrás ver una imagen, parecería contradictoria, pero no lo es. Una imagen dulce, una imagen preciosa, una imagen bella de una mujer que había sido pecadora,
pero que ahora alcanzaba el perdón de sus pecados y ahora ella misma, habiendo sido la que era, vino a ser ahora olor fragante delante de Dios, derramando ella su vida, ilustrada en este perfume costoso, derramando ella su vida como aquel perfume en ofrenda al Hijo de Dios. Esta mujer, la paradoja, ¿no?, de las cosas en las Escrituras, esta mujer, habiendo sido la que era, vino a ser olor fragante, dulce, hermoso, un tesoro para Dios. Y esta gente moralista que se vestía con las mejores ropas, que comía las mejores comidas, bebían los mejores vinos, se estaba corrompiendo por dentro. Y aunque tenemos en esta escena dos imágenes totalmente opuestas, no hemos de perder de vista, hermanos, el foco principal y el personaje principal de la escena. La irrupción de la mujer inmoral y la forma de proceder frente a Jesús no es lo más escandaloso. El menosprecio y la falta mínima de atenciones al Señor del universo tampoco es lo más escandaloso. ¿Qué es lo más escandaloso, hermanos? El mayor de los escándalos es cómo lograr el perdón del pecado para esta mujer. Cómo lograr que se le pueda otorgar salvación, vida eterna, asegurada por toda la eternidad a esta mujer. El mayor de los escándalos es esto. El Verbo de Dios, la palabra viviente, el autor de vida, el eterno Hijo de Dios, fue arrastrado al concilio de estos grandes moralistas, fue abofeteado, fue golpeado, fue escupido, fue llevado de acá para allá como un criminal, ridiculizado y juzgado como un delincuente por gentiles, azotado, molido su cuerpo hasta la desfiguración de su rostro, crucificando sus manos, sus pies, una corona puesta sobre su cabeza, una corona de espinas. El 3 veces santo cargó el pecado de innumerables personas. Abrazó en él esos pecados como si fuesen suyos. Él recibió la muerte de la que debía esta mujer y la que tú y yo debíamos. Bebió la copa de agonía hasta el infinito por amor de los hijos de redención. He aquí, hermanos y amigos, el mayor de los escándalos, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es el mayor de los escándalos, que el Hijo de Dios se haya tenido que humillar a tal punto para asegurar tu vida y darte y ofrecerte el perdón de pecados. La mujer derramó un perfume carísimo sobre los pies de Jesús, no para pagar por sus pecados, porque no hay pecado alguno que se pueda pagar para la obtención del perdón de pecados, sino, ¿qué es lo que se derramó finalmente? No fue el perfume para el perdón de pecados, fue la sangre del Hijo de Dios para obtener el perdón de esos pecados. Cristo no recibió agua para ser lavado sus pies, sin embargo, su vida misma fue vertida para la limpieza y purificación de nuestros pecados. El Señor no recibió un beso de bienvenida, de amor, sino que recibió el beso de la traición, donde todos nosotros formamos parte de lo que hizo Judas. El beso de la traición, el beso del menosprecio, el beso del rechazo, que habiendo conocido al Hijo de Dios, lo traicionó por 30 monedas de plata. Imagínense, hermanos, vuelto a la escena, el bálsamo derramado sobre el alma de esta mujer al escuchar las palabras del Hijo de Dios, el Cristo prometido. Tus pecados te son perdonados. Amén. Tu fe, hija mía, te ha salvado. Imagínense esto en esta mujer, que llega con el alma destruida, derrumbada, quizás con pensamientos para atentar contra su propia vida. No tenía amigos verdaderos, todo el mundo la tildaba.
Pero ahora escuchaba, hija mía, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz, porque había llegado sin ella. Había llegado con todo lo contrario a la paz, con una guerra interna en su propia alma. Pero ahora ella había obtenido aquello que se le había privado durante toda su vida, que ahora había sido otorgado por el Hijo de Dios. Esta mujer que solo conocía el tormento y la desdicha ahora podría vivir y disfrutar de la paz eterna con Dios para esa vida y para toda la eternidad. No le importaba ahora el que le dirán, lo único que le importaba era tener a Cristo, acercarse a Cristo, amarlo, adorarlo y vivir para Él, alejada a partir de ese momento del pecado, porque ahora ella venía a ser nueva criatura. Y dice Pablo que todas estas cosas que han pasado quedan atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Y termino con dos aplicaciones generales. Primero, no conozco a todos aquí presentes, algunos quizás un poquito más que otros, pero me dirijo a aquellos que no tienen a Cristo en este momento. El Evangelio hoy, el Evangelio de Jesucristo te ha sido predicado. Y si hoy no te arrepientes y crees en el Hijo de Dios, no hay perdón para ti. No importa lo que te vistas, no importa lo que compres, no importa lo que bebas, no importa que hagas cualquier cosa, no importa absolutamente nada, igual eres merecedor del castigo eterno, porque igualmente eres deudor a Dios. El escándalo de la cruz, sin embargo, hace posible hoy mismo, no mañana, ni pasado, ni aquí a 10 años. Hoy mismo el escándalo de la cruz hace posible la obtención del perdón de tus pecados. Por lo tanto, no pisotees lo que se te ofrece hoy día. No lo que yo te diga, sino lo que vemos en lo que el Hijo de Dios hizo en favor de la raza humana, en favor de personas como tú y como yo. No pisotees la sangre del Hijo de Dios y menosprecies, igual que Simón el fariseo y los convidados a la mesa, no menosprecies el perdón que se te ha dado. Quizás no has vivido de una manera inmoral durante toda tu vida. Quizás seas muy joven todavía y dices, hay mucho por qué vivir, no he experimentado absolutamente nada. No, invierto ahora y asegura tu vida en los brazos del Hijo de Dios. Todos somos igualmente pecadores. No hay justo ni a un solo uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Desde el más moralista, sea el Papa, o sea cualquiera de estos, hasta la persona más hundida, humillada, en la corrupción más baja de lo que te puedes imaginar, uno y otro son merecedores del castigo eterno y ambos se los ofrece la salvación y la vida eterna. Hoy se te ofrece a ti. No menosprecies el Evangelio. Amén. Más bien asegura tu vida en los brazos de Jesús. Amén. Y termino con aquellos que ya son creyentes. Hermano, hermano, en esta tierra no hay amor más excelso, más puro, más maravilloso que el amor de Cristo derramado en la cruz por ti y por mí. Amén. Ahora, ¿te parece que esto es poco? ¿Te parece que amarle, te parece cansado ahora que ya eres cristiano vivir para Él? ¿Te parece pesado a veces levantarte un domingo en la mañana, hay que ir a la iglesia, o hay que orar, o hay que estudiar las Escrituras? ¿Te parece que estas cosas como que, bueno, ya no son suficientes? ¿Te desgasta este amor? ¿Te parece poco lo que Él hizo por ti? ¿O todo lo que Él sigue haciendo por ti? Porque la Escritura nos enseña que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros. Somos siervos, hermanos y amigos, hermanos y hermanas, somos siervos inútiles. No pensemos que ya cumplimos nuestra cuota de servicio. No hemos hecho absolutamente nada en comparación a lo que Jesús hizo por nosotros. Haz como esta mujer. Simplemente dedícate a vivir para Él. Amén. Simplemente lánzate a su amor. Deja que su amor te transforme
para que tu servicio mismo así lo sea. Somos constreñidos, hermanos y hermanas, obligados por el amor de Dios en Cristo a vivir para Él, a servirle, a vivir constantemente a Él, a luchar con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Aun cuando los demás no actúen como deberían, vive tú para Él, sírvele tú a Él, no reniegues de esto. Muestra con tus acciones que nunca serán suficientes lo que Cristo ha hecho por ti, porque nunca llegarás a pagar el amor de Dios. Simplemente disfrútalo. No pretendas decir, voy a hacer esto por lo que Él ha hecho por mí. Simplemente haz que el amor de Cristo te transforme y que transforme la manera de cómo entender la vida de iglesia y la vida de servicio a Él. Sírvele. Haz como Pablo, desgástate, derrama tu vida en olor fragante al servicio de tu Salvador, de tu Señor. Muestra con tu vida que su gracia, la gracia del perdón, no fue barata, o lo fue para ti. La gracia del Hijo de Dios fue barata y por lo tanto no haces tanto por Él. Si en verdad fue costosa, haz honor a ella. Si la gente ha de escandalizarse, que se escandalice porque tú vives para Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre eterno, gracias por el escándalo de la cruz, porque en ella vemos nuestra salvación. Aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros obtuviésemos salvación, justicia, seguridad para la eternidad. Te alabamos y te bendecimos por esta maravillosa salvación, infinita salvación. Y al mismo tiempo te pedimos, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Porque conociendo tu amor, porque conociendo tu perdón, no hemos vivido a la luz de ella. Renueva, Señor, en nosotros ese amor, renueva en nosotros, Señor, ese deseo de querer servirte, aun cuando los demás no lo hagan, aun cuando los demás, Señor, sean tibios, conformistas, que nosotros no vivamos así, que vivamos, Señor, como esta mujer entregada, rendida, sin importar los demás, el qué dirán. Que nosotros vivamos, Señor, como olor fragantes, rendidos a los pies de Cristo, porque un día seremos llamados por Él y cómo hemos de enfrentarnos a Él. Ayúdanos, por lo tanto, oh Dios, porque aún con el deseo de querer servirte y vivir para Cristo, nos encontramos que somos débiles, somos frágiles, somos torpes, somos insensibles, somos faltos de humildad, somos faltos de paciencia, somos faltos de empatía, somos faltos de misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a amarte a ti y a expresar este amor en tu iglesia, como Jesucristo lo mostró. Bendice, Señor, a mis hermanos en esta congregación. Fortalece sus brazos. Anima, Señor, sus corazones, que vivan para ti, desde lo más pequeño hasta lo más grande, de las cosas de menos valor hasta las cosas que parecen de mayor valor. Que en todo y en cada una de estas cosas, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, en todo esto. Y aquellos que de momento no te conocen o que luchan, Señor, por alcanzar la vida eterna, ayúdalos, Señor, para que definitivamente tengan el perdón de sus pecados. No permitas que Satanás, Señor, atrase esta salvación y no permitas, Señor, que sean arrebatados, Señor, el mensaje del Evangelio que hoy han escuchado. Bendice a cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.